Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes a la hora de producir una oración en inglés, tanto de forma escrita como de forma oral, porque sucede en las dos instancias, estos dos errores. Sucede más, o por lo menos en mi experiencia personal lo he visto más, en la parte escrita. Y de lo que estoy hablando es de dos tipos de errores, que es sentence order, alteran ustedes al escribir o al hablar este orden que no se puede cambiar nunca en inglés. Este orden debe permanecer congelado, por eso es que le vamos a poner un azul oscuro. O se olviden de escribir un pronombre, cualquiera sea el pronombre que anden precisando. Y eso es, queridos alumnos, porque ustedes, you think in Spanish. And then you speak or write in English. And that's wrong. That's wrong. Yo sé que es muy difícil, y de hecho yo estoy hablando en castellano, pero yo sé que es muy difícil pensar en inglés. Pero lo que ustedes no entienden es que si ustedes pensasen en inglés y de ahí dicen sus oraciones, no importa que sean simples, you are tall, I like football, no importa. Pero si ustedes al pensar en inglés y vertir sus oraciones en inglés, eliminan un montonazo de errores que son importantes. No es que escribiste, por ejemplo, tall con una sola L. No, esos son errores simples, tontos de ortografía. O errores como, por ejemplo, you is, son errores importantes pero fáciles de corregir. Estos errores, tanto sentence order, que le vamos a poner number one, y missing pronoun, que le vamos a poner number two, son muy importantes y son difíciles de resolver, porque ustedes al escribir mal el orden de la oración, que debe estar congelado, no se puede alterar, al escribir mal ese orden, el resto de todo el párrafo va a estar mal. Entonces tienen que reescribir todo el párrafo. Bueno, you think in Spanish and then write or speak in English, and that's wrong. ¿Cuál es mi consejo? El mismo que les doy siempre. Escriban una oración simple. Pero profe, en un writing no puedo poner I like football. No, perfecto. En la versión final no. Al principio sí, y después la van adornando. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy práctico y por favor síganme. I like football. Esto queda muy simple, sí, perfecto. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a buscar sinónimos, por ejemplo, like tiene como sinónimo enjoy, y este verbo lo conocen, lo hemos visto. I enjoy football. Sigue siendo muy simple, sí, obviamente que sigue siendo muy simple. De acá en más lo empezamos a adornar. No vamos a adornar fútbol porque el fútbol es fútbol, no tiene un sinónimo. Pero sí podemos agregarle cositas. Por ejemplo, adverbios, adverbs, ¿sí? Como por ejemplo, particularly. O si estás hablando porque te querés distinguir de otra persona que, por ejemplo, le gusta el basketball, personally. O, por ejemplo, podemos decir también profoundly. Bueno, hay muchos que pueden buscar. También le pueden dar una vuelta de tuerca y cambiar el adverbio de orden. Y queda mucho más lindo. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Fíjense cómo saltamos de esto a esto. Pero no importa tanto esto. Lo que importó es que ustedes produjeron la oración bien. ¿Sí? Cuando ustedes piensan en español, a mí me gusta el fútbol, entonces van a escribir así. To me, I like... No. No piensen en español. Vamos a ver los errores que se producen al pensar en español. Primero y principal, cambiar el orden este. Este orden no se puede cambiar. No existe la inversión en inglés, salvo contadas excepciones, que las vamos a poner con letra cursiva y asterisco, como por ejemplo, here comes the bride.
Que significa, aquí viene la novia, que viene el novio también, here comes the groom, pero son frases y expresiones que vienen de un inglés muy antiguo, porque casamientos hubo siempre, quedaron fijas, quedaron precisamente congeladas en el tiempo, y entonces no cambian. Pero estas son excepciones. La regla, yo le diría que se cumple un 100% de las veces, un 99,9%. Es esto, chicos. Primero el sujeto, después el verbo, y después el complemento. ¿Qué es el complemento? Bueno, el complemento puede ser, por ejemplo, I like football a lot. Bueno, este football a lot vendría a ser el complemento. ¿Sí? Muy bien. Complemento existen 2 millones de variedades. ¿Sí? Puede ser un objeto directo, puede ser un adverbio, a lot, puede ser un adverbio con un objeto directo, pueden ser muchas cosas, pero lo principal es que esto nunca viene al principio. Nunca viene al principio. Y ustedes lo invierten, aunque no les parezca, ustedes al escribir invierten la oración y están violando la oración así. No se puede hacer. Ejemplo, firstly, in our life is necessary sport. ¿De dónde viene este error? De pensar en español. En nuestra vida es necesario el deporte, sí, muy lindo, pero no estamos escribiendo un ensayo en español. Estamos escribiendo un ensayo o lo que sea en inglés. Yo tengo que atenerme a este orden, chicos. Este orden. Ah, bueno, muy lindo, pero ¿cuál es el sujeto? Y bueno, vamos a analizarlo. ¿Cuál es el sujeto? Firstly, no, porque es un adverbio. Claramente es un complemento que puede ir al principio, no hay problema, como lo vimos acá, puede ir al principio. Aparte está separado con la coma, todo bien. Ahora, vamos a eliminarlo para que no les preste a confusión. Bien, el tema está acá. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? Etcétera, etcétera. Lo más fácil de detectar, me parece a mí, es el verbo. Recuerden que el verbo es el motor de la oración, es lo que le da movimiento. Si la oración no tiene verbo, no va a ningún lado. Este es el verbo. Por lo tanto, lo vamos a dejar ahí, porque como vimos en el orden, que no puede cambiar porque está congelado, el verbo va en el medio, entonces esto está en el medio, entonces lo dejamos ahí. Bien. Complemento. Habíamos visto que el complemento podía ser un objeto directo o un adverbio o un adjetivo. Acuérdense que los adverbios y los adjetivos están relacionados. Esto es un adjetivo. Entonces esto va a ir al final. ¿Está al final? Y no, está en el medio. O sea, acá hay algo mal. ¿Por qué? Porque esto está al final. Ahora, analicemos esa frase. The sport es un sustantivo. Noun. Es un sustantivo. Los sujetos siempre son sustantivos. Fíjense, los sujetos son siempre, vamos a abreviarlo como subject, noun, que significa sustantivo, o pronoun, que significa pronombre. En inglés queda muy claro. ¿Qué significa pronoun? Pro es una partícula, más precisamente un prefijo, porque viene antes de la palabra, prefix, prefijo, que lo que hace es reemplazar a lo que sigue. Entonces, ¿qué hace el pronoun? Reemplaza al pronombre. Anecdóticamente, ¿por qué traducimos pronombre y no prosustantivo? Porque antes en español se decía así, se decía nombre y pronombre. Después se empezó a decir sustantivo, pero eso es anecdótico. El tema es que el sujeto siempre va a ser un noun o un pronoun, no otra cosa, no una preposición. Una preposición nunca puede ser sujeto. Entonces, volvamos, sujeto. En este ejemplo, el de like football a lot, el sujeto es un pronoun, porque está al principio. En este ejemplo de acá arriba, también. Ah, no, teacher, al principio está personally. No, señor. Acá hay una coma. La oración empieza después de la coma. Ténganlo en cuenta. ¿Qué hay pegado a la coma? Un pronoun. Está perfecto. Esto no está perfecto. De hecho, está perfectamente mal. ¿Qué pronoun tenemos acá? Nada. No tenemos ningún pronoun. Pero tenemos un noun. Sustantivo. The sport. Entonces, esto debe ir al principio y nada adelante. Nada. ¿Y a dónde lo metemos esto, profe? Bueno, esto es un complemento.
Pero esto también es un complemento. Sí, pero acuérdense que yo les dije que complemento puedo tener muchas palabras. Por ejemplo, futbolada. Son 3 palabras. Entonces, esto lo movemos al final. Al final y no al principio. Chequeamos. ¿Contra qué chequeamos? Contra esto, siempre. Esto tiene que estar congelado, no se puede mover. ¿Tenemos el verbo en el medio? Sí, señor. ¿Tenemos el sujeto al principio que sea sustantivo o pronombre y no cualquier verdura? Sí, señor. The sport es un sustantivo. ¿Tenemos después un complemento que no es necesario? Sí, perfecto. The sport is necessary in our life. Anecdóticamente les puedo decir que todos aquellos sustantivos que son abstractos, o sea que no lo puedo tocar, ver, oír, y que son incontables, como sport, que es una actividad, no lleva el artículo de, lo vimos. Entonces, sport is necessary in our life. Y ahí queda perfecto. Acá queda muy bien. Acá queda ok. Ahora sí está bien el orden de la oración. Segundo error, cuando falta un pronombre, missing pronoun, especialmente en las oraciones largas, ¿sí? Este error es curioso porque ustedes no lo cometen al hablar, o muy poco. Por ejemplo, yo les digo, what's the weather like outside? Me van a decir, it's sunny, profe. O it's cloudy, o it's raining. No dicen, it's cloudy, it's raining. No. Ahora, cuando escriben sí, se comen los it. Hacen una sopa con los it. Les encanta, le ponen queso rallado y se comen todos los it. O el them, o lo que sea. Acá son todos it. Por ejemplo, this sport can be amazingly important for some people. Muy bien. When others only do for fun. ¿Do qué? Acá falta un pronombre. ¿De qué estamos hablando? Del deporte, this sport. No viene al caso cuál deporte, pero estamos hablando de this sport. Obviamente, al ser un sustantivo abstracto de una actividad, esto es reemplazado o es llenado por it. Falta el it. Otro ejemplo, un poco más complicado porque es más largo. Consejo, hagan las oraciones cortas. Keep your sentences short. Siempre les digo, el inglés hace oraciones cortas, no hiperrecontra bíblicamente largas como en el español. ¿Sí? No me hacen caso, por eso cometen estos errores. Oraciones cortas. Si en una oración tienen en inglés más de 10 palabras, están medio al horno. Over 2/3 of the body musculature is worked when we swim and at the same time improves cardiopulmonary capacity. Bueno, parece extraído de en la enciclopedia médica. Está muy bien, pero ¿qué falta acá? Un it. ¿Cómo sé que es it, profe? Bueno, te tenés que referir al principio de la oración. Estamos hablando de un deporte que en este caso es natación. Estaba en el párrafo anterior, no viene al caso ponerlo porque es muy largo. Falta un it. Ahora, les puse estos dos casos, tengo millones de casos, pero les puse estos dos casos porque estos casos son distintos. O sea, los dos falta el pronombre, pero son dos subcategorías. Bien, en la categoría B, vamos a ver si podemos, ahí estamos, alinearlos. En la categoría A, lo que falta es un pronombre como objeto. Vamos a aislar esta oración y la vamos a analizar acá abajo. Vamos a agrandarlo un poquitito. Muy bien. Vamos a referirnos a esto porque estos dos errores están relacionados, son primos de la maldad, del error. Vamos a ver si se cumple el orden. ¿Se cumple? A ver. Subject, sujeto, others. Perfecto. Verb, verbo, do. Muy bien, se cumple. ¿Sí? Acá tenemos un adverbio en el medio que no viene al caso. Complemento, for fun. Muy bien. Sí, el orden se cumple. Gracias a Dios se cumple. Ahora, el do es un verbo copulativo. O en inglés se le dice transitive verb. Significa verbo transitivo.
Transitivo básicamente tiene muchas definiciones, muchos desglosamientos, pero lo que significa un transitivo o un copulativo en español es que siempre lleva un objeto directo, obligatoriamente, no opcionalmente. Hay algunos que lo llevan opcionalmente. Entonces no puede faltar como objeto el it. Acá el it, este it, está como objeto. Recuerden, estamos hablando de un objeto en una oración, no estamos hablando de un objeto como ser una computadora o un poste de luz. ¿Sí? Entonces, el missing pronoun puede ser porque falta un objeto o porque falta el sujeto, lo cual es más grave. Lo que pasa, está faltando a esto, cabeza de oración. Lo que pasa es que acá esta oración es tan larga que no se nota que falta. Por eso les aconsejo oraciones cortas. Keep your sentences short. Entonces, vamos a analizar esta oración, vamos a copiar y a pegar. Vamos a agrandarlo un poquitín. Bien. ¿Cumple con este orden? A ver, vamos a ver. Esta es la Biblia. Estos son los 10 mandamientos. Este es el alfabeto, ABC. Si esto está mal todo. Sujeto. Sujeto. Verbo. Verbo. Complemento. Complemento. En este caso, este complemento es un objeto. Si tendríamos que reemplazar esto, porque lo estamos repitiendo mucho, y como observan son palabras largas, lo repetimos con it. ¿Sí? Lo reemplazamos con it, perdón. Ahora, acá falta el sujeto. ¿Cómo sé que esto es sujeto? Nos referimos a la oración anterior. And corta la oración. Es la misma función que en la coma. El and corta la oración. Entonces, acá arranca una nueva oración. At the same time, se puede mandar tranquilamente al final. Yo puedo decir, it improves cardiopulmonary capacity at the same time. O dejarlo acá en principio. Es una cuestión estilística. No cambia nada, pero sí cambia que no esté el sujeto. Bueno, chicos, espero que lo hayan entendido y apliquen estos consejos. Gracias. Nos vemos.